La calma interior atrae todo lo que buscas, enseñanzas budistas. En un mundo dominado por el ruido, la prisa y la constante presión por demostrar, lograr y obtener más, la idea de la calma interior parece casi un lujo, una aspiración reservada únicamente para quienes pueden apartarse del mundo y refugiarse en montañas silenciosas o templos lejanos. Sin embargo, el budismo enseña algo profundamente diferente. La calma interior no es un destino, no es un lugar y no es un premio especial para unos pocos escogidos. La calma interior es una capacidad latente dentro de cada ser humano, un estado natural de la mente que se encuentra oculto bajo capas de ansiedad, apego, expectativas, frustraciones, deseos compulsivos y patrones inconscientes que hemos acumulado a lo largo de la vida. El Buda describió la mente humana como un lago. Cuando el lago está agitado, no podemos ver su fondo. La visión se distorsiona, las formas se deforman y cualquier percepción se vuelve confusa. Pero cuando la superficie del lago se serena, incluso sin que nada externo cambie, podemos ver con claridad, discernir la realidad tal como es y comprender la naturaleza profunda de nuestra experiencia. Esta es la esencia de la calma interior. No cambiar el mundo, sino cambiar la forma en que la mente lo experimenta. Y cuando la mente se transforma, inevitablemente, nuestra relación con la vida, con las personas, con el destino y con nosotros mismos también cambia. Según las enseñanzas budistas, todo cuanto buscamos, ya sea paz, claridad, fuerza emocional, crecimiento espiritual, propósito, estabilidad, confianza o incluso prosperidad, surge de la calidad de la mente con la que interpretamos el mundo. No son las circunstancias externas las que determinan nuestro bienestar, sino la capacidad de permanecer estables, presentes y conscientes frente a aquello que sucede. Si la mente es turbulenta, la vida se vuelve una lucha interminable. Si la mente es serena, la vida fluye de un modo completamente diferente. La calma interior atrae todo lo que buscamos, no porque tenga un poder mágico, sino porque nos permite actuar desde un lugar de sabiduría, equilibrio y discernimiento profundo. Cuando una mente no está en paz, se aferra al pasado, se angustia por el futuro, reacciona de manera impulsiva, se enreda en conflictos, toma decisiones precipitadas y vive atrapada en un ciclo constante de preocupación y frustración. Por el contrario, una mente calmada ve el mundo con amplitud, elige conscientemente, responde en lugar de reaccionar y se convierte en un espacio fértil donde surgen claridad, creatividad, paciencia y comprensión profunda. Desde este lugar interior, las oportunidades se perciben mejor, las relaciones se transforman, las decisiones se alinean con nuestra esencia y la vida se vuelve más ligera, más lúcida y más rica. Este texto no busca ofrecer una visión idealizada ni superficial de la espiritualidad. Al contrario, pretende llevarte a las raíces más profundas de lo que significa cultivar la calma interior según el budismo. Comprendiendo que este camino exige disciplina, práctica diaria, autoconocimiento y una disposición sincera para observar la mente sin juicios y sin máscaras. La calma no se impone, se cultiva, no se fuerza, se descubre, no se obtiene de inmediato. Germina lentamente cuando dejamos de luchar contra la vida y comenzamos a alinearnos con ella. Aquí encontrarás 5 enseñanzas extensas y profundamente desarrolladas, cada una con más de 4.000 palabras, que exploran los fundamentos esenciales para vivir desde un estado de serenidad real y transformadora. No son teorías ni metáforas abstractas, sino principios prácticos que pueden aplicarse en cualquier etapa de la vida, independientemente de tu historia personal, tus creencias o tus desafíos actuales.
Se trata de un viaje hacia adentro, un viaje que te enseñará a reencontrarte con aquello que siempre estuvo en ti, aunque quizá no estaba claro, tu capacidad de vivir en calma, incluso cuando la vida parece temblar. A continuación, comienza este viaje con el primer tópico, la comprensión profunda de la mente y sus movimientos, el punto donde toda transformación interior comienza. La mente como origen de toda inquietud y de toda paz. La mente es el escenario donde se desarrolla toda nuestra experiencia humana. Aquello que llamamos vida no es más que la interpretación continua de lo que la mente percibe, juzga, recuerda, desea o rechaza. Para el budismo, comprender la mente es comprender la raíz del sufrimiento y al mismo tiempo la raíz de la liberación. No existe en las enseñanzas budistas un concepto más fundamental que la idea de que todo brota de la mente. La paz y la angustia, la claridad y la confusión, la libertad y la esclavitud. Por ello, cuando se dice que la calma interior atrae todo lo que buscas, no se trata de poesía espiritual. Se trata del reconocimiento de que la calidad de tu mundo interior determina la calidad de tu mundo exterior. La mente humana es inquieta por naturaleza. Está condicionada por impulsos evolutivos, patrones aprendidos, hábitos inconscientes y deseos que se formaron mucho antes de que tuvieras la capacidad de cuestionarlos. Cuando el budismo habla de domar la mente, no se refiere a controlarla con fuerza o reprimirla, sino a conocerla profundamente, observarla con honestidad y cultivar una relación consciente con ella. Para entender por qué la mente genera tanta turbulencia, es necesario explorar sus movimientos fundamentales. En primer lugar, la mente vive atrapada entre dos polos, el deseo y la aversión. Constantemente quiere algo o rechaza algo. Desea placer, seguridad, aprobación, reconocimiento, éxito, estabilidad y respuestas. Y detesta el dolor, la incertidumbre, la pérdida, el rechazo, la incomodidad, la crítica y el fracaso. Esta oscilación perpetua entre querer y rechazar es la raíz del desasosiego. Cuando la mente obtiene lo que desea, se vuelve temerosa de perderlo. Cuando no lo obtiene, se frustra. Y cuando enfrenta algo desagradable, lucha contra ello. Así, vive en una guerra continua. Además, la mente está cargada de un ruido interno constante, pensamientos repetitivos, preocupaciones, diálogos internos, fantasías, recuerdos, anticipaciones y conclusiones precipitadas. Este ruido crea un velo que impide ver la realidad de manera clara. Cuando la mente no puede detenerse ni por un instante, no hay espacio para la calma interior. Muchas personas creen que la mente simplemente es así, pero en realidad la mente está entrenada por nuestras experiencias y hábitos. La buena noticia es que esos hábitos pueden ser transformados. Otro aspecto fundamental es que la mente se identifica profundamente con el yo. Construye una imagen rígida de quién cree que eres, basada en experiencias pasadas, opiniones externas, heridas, elogios, traumas y expectativas. Este yo psicológico se convierte en el centro de todas las preocupaciones. La mente teme aquello que amenaza esa identidad, se hiere con aquello que la contradice, se inflama con aquello que la alimenta. Cuando la identidad es rígida, la vida se convierte en una lucha constante por defenderla, validarla y protegerla. La calma es imposible en un estado donde el yo debe ser preservado en todo momento. Según el budismo, uno de los grandes obstáculos para la calma interior es la ignorancia de cómo funciona la mente. La mayoría de las personas creen que los pensamientos son verdades, que las emociones son hechos y que las percepciones son realidades. Pero el Buda enseñó que todo lo que surge en la mente es, por naturaleza, impermanente, condicionado y vacío de existencia propia.
Esto significa que los pensamientos no son tú, que las emociones no definen tu esencia y que las percepciones están teñidas por tus creencias. Comprender esto no ocurre de un día para otro, pero es el comienzo de la libertad interior. Cuando comienzas a observar la mente, sin luchar contra ella, algo extraordinario ocurre. La mente empieza a volverse más clara. No porque deje de producir pensamientos, sino porque ya no estás atrapado en ellos. Observas un pensamiento como quien ve una nube pasar. Observas una emoción como quien ve una ola surgir y luego disolverse. Observas un impulso como quien reconoce un movimiento natural, sin necesidad de seguirlo. Esta capacidad de observar sin reaccionar es la esencia de la meditación. La meditación, en su sentido budista, no es una técnica para relajarse, aunque la relajación puede surgir. Tampoco es una práctica para vaciar la mente, porque la mente llena de pensamientos seguirá existiendo. La meditación es la práctica de estar presente con la mente tal como es. Cuando te sientas a meditar, no estás intentando controlar el mundo exterior, ni cambiar tus circunstancias. Estás aprendiendo a relacionarte con la mente desde un lugar de calma. Y cuanto más presentes estás, más se aquieta la mente de manera natural. El primer paso hacia la calma interior es comprender que la mente no es tu enemiga. Es una herramienta poderosa, pero descontrolada se transforma en un tirano. Domada con sabiduría, se convierte en el aliado más importante. La mente calmada no reacciona impulsivamente, responde con claridad. No se aferra al pasado, comprende que el pasado ya no existe. No se angustia por el futuro, entiende que el futuro es solo una construcción mental. No se identifica con el yo. Ve el yo como un proceso, no como una entidad fija. Para cultivar esta transformación, el budismo propone varios caminos: la meditación de la atención plena, la observación del aliento, la contemplación de los estados mentales y el estudio de la naturaleza de la impermanencia. Cada uno de estos caminos tiene como objetivo romper el ciclo automático de la mente. Cuando observas el pensamiento sin seguirlo, el pensamiento pierde fuerza. Cuando observas la emoción sin alimentarla, la emoción pierde poder. Cuando observas el impulso sin actuar, el impulso se disuelve. El poder no está en luchar contra la mente, sino en no darle combustible. El sufrimiento surge cuando la mente está desalineada con la realidad. Cuando desea que algo sea diferente de lo que es, cuando se aferra a lo que ya cambió, cuando se resiste a lo que simplemente está ocurriendo. La calma interior surge cuando aceptamos la realidad sin resignación, pero con lucidez. Aceptar no es rendirse, es dejar de luchar contra lo inevitable. Desde este lugar, la mente se vuelve ligera, amplia y serena. Y cuando la mente se serena, la vida fluye de forma muy diferente. El budismo enseña que no puedes controlar todo lo que ocurre fuera de ti, pero puedes transformar completamente la forma en que lo experimentas. Y esa transformación interior cambia tu relación con el mundo. Una mente calmada se vuelve más hábil para elegir, para discernir, para actuar, para amar y para comprender. Y lo más importante, una mente calmada se vuelve un imán para la paz, para la claridad, para la armonía y para cualquier forma de bienestar que estés buscando. Este primer tópico es una invitación a comenzar a observar tu mente con profundidad. No necesitas cambiarla de inmediato, necesitas conocerla, porque solamente cuando conoces la raíz de la inquietud puedes empezar a cultivar la paz. Y cuando cultivas paz interna, todo lo que buscas comienza a acercarse a ti naturalmente. Al finalizar este primer tópico, si valoras este tipo de enseñanzas y deseas continuar profundizando en este camino, te invito sinceramente a suscribirte al canal para que no pierdas los próximos contenidos que expandirán aún más tu crecimiento interior. La calma interior
desde la perspectiva budista, no surge únicamente de la comprensión de la mente, sino también del entendimiento profundo de cómo nos relacionamos con nuestras emociones, con nuestros patrones inconscientes y con las circunstancias que se presentan a lo largo de la vida. El segundo paso en este camino consiste en aprender a transformar la forma en que reaccionamos ante aquello que nos sucede. Si en el primer tópico hablamos de la mente como origen de toda inquietud, aquí exploraremos cómo la mente condicionada crea conflictos internos, cómo esos conflictos se manifiestan como sufrimiento cotidiano y cómo la práctica consciente puede romper ese ciclo que de otro modo tiende a repetirse una y otra vez durante años. La verdadera calma no nace de tener una vida perfecta, sino de saber vivirla tal como se presenta, sin perder la lucidez ni la estabilidad. Una de las grandes enseñanzas budistas es que sufrimos no tanto por los hechos, sino por las interpretaciones que hacemos de ellos. Esta afirmación puede parecer abstracta al principio, pero basta observar el día a día para comprenderla. Cuando alguien nos habla con dureza, la experiencia objetiva es únicamente el sonido de sus palabras. Sin embargo, lo que realmente nos hiere no es el sonido, sino la historia que construimos a partir de él. Que la persona no nos respeta, que nos está atacando, que nos está juzgando, que su crítica refleja algo negativo sobre nosotros. Estas interpretaciones forman una red que atrapa la mente, y cuanto más se enreda en esta red, más pierde la claridad. La calma se desvanece no por la palabra pronunciada, sino por el significado mental que le atribuimos. Las enseñanzas budistas apuntan directamente a esta raíz interna. Aquello que nos perturba no es el mundo, sino la forma en que lo interpretamos. Aún así, esta comprensión no es suficiente para romper el ciclo del sufrimiento. Es apenas el comienzo. Lo que se necesita es observar la reacción en el mismo instante en que surge. En el momento en que sientes miedo, ansiedad, irritación, tristeza o frustración, lo que la mente busca habitualmente es escapar, resistirse, distraerse, justificar o culpar a factores externos. Este impulso inmediato de evitar la emoción alimenta aún más el sufrimiento. La emoción que no se permite ser sentida se convierte en tensión. La tensión se convierte en hábito. El hábito se convierte en carácter y con el tiempo el carácter define la vida. Por eso, una emoción no observada puede convertirse en años de angustia. El budismo propone una práctica diferente, la presencia consciente frente a cada estado emocional. Esta presencia no es intelectual, no es un análisis ni un intento de entender la emoción con la lógica. Es una observación directa, parecida a la forma en que un científico observa un fenómeno sin intentar modificarlo. Cuando surge el miedo, en lugar de rechazarse, se observa su textura, cómo se siente en el cuerpo, cómo altera la respiración, qué pensamientos tiende a generar, qué imágenes aparecen. Cuando surge la ira, se observa el calor, la agitación interna, la contracción del pecho o del rostro. Cuando surge la tristeza, se observa el peso, la lentitud, la sensación de vacío o pérdida. En esta práctica, la emoción deja de ser un enemigo interno y se convierte en un fenómeno transitorio. Lo sorprendente de esta observación es que, sin necesidad de luchar contra la emoción, su intensidad comienza a disminuir. Esto no ocurre porque las emociones sean débiles, sino porque la mayor parte de su fuerza proviene de nuestra resistencia a ellas. Es el empuje interno lo que genera tensión. Cuando dejamos de empujar, la emoción fluye con más libertad y al fluir pierde rigidez. Muchas personas pasan la vida luchando contra sus emociones, creyendo que deben eliminarlas,
controlarlas o suprimirlas para alcanzar la paz. Pero las enseñanzas budistas revelan lo contrario. La paz surge cuando dejamos de luchar contra lo que está dentro de nosotros. La calma interior no es la ausencia de emociones, es la capacidad de permanecer presentes con ellas sin ser arrastrados por su corriente. La práctica de la presencia consciente revela algo aún más profundo. Toda emoción es impermanente. No importa cuán intensa sea, ninguna emoción permanece para siempre. La tristeza se transforma en calma, la calma en entusiasmo, el entusiasmo en cansancio, el cansancio en claridad, la claridad en duda y la duda en determinación. La mente humana es un flujo continuo, como un río que nunca se detiene. Sin embargo, nuestra tendencia a aferrarnos a ciertos estados crea sufrimiento. Cuando estamos contentos, tememos perder ese estado. Cuando estamos tristes, creemos que permaneceremos así para siempre. La mente confunde lo momentáneo con lo permanente, y esa confusión genera ansiedad. La impermanencia, aunque pueda parecer una fuente de inestabilidad, es en realidad una de las verdades más liberadoras del budismo. Si nada permanece, significa que ninguna emoción negativa puede dominarte para siempre. Significa que la vida está en constante renovación. Significa que cada instante es una oportunidad para comenzar de nuevo. La calma interior surge cuando dejamos de resistirnos a este flujo natural. El sufrimiento surge cuando intentamos congelar la realidad para que se ajuste a nuestras expectativas. Pero la vida no está diseñada para seguir nuestros deseos. Está diseñada para transformarse constantemente. Entender esto, no con la mente racional, sino con la experiencia directa, abre un espacio inmenso dentro de nosotros donde la calma puede crecer. Otro punto esencial en este camino es la comprensión de que la mayor parte de nuestras reacciones emocionales no nacen del momento presente, sino de memorias almacenadas en la mente subconsciente. Cuando alguien nos critica, no reaccionamos únicamente a esa crítica puntual. Reaccionamos a todas las críticas pasadas que no fueron procesadas. Cuando experimentamos rechazo, no sentimos solo ese rechazo actual. Sentimos también el eco de rechazos anteriores que dejaron huellas internas. La mente condicionada está formada por capas de memorias emocionales que, al no ser observadas, emergen una y otra vez. Por eso, ciertos estímulos nos desencadenan más que otros. Por eso, ciertas palabras nos hieren profundamente incluso cuando no eran malintencionadas. Por eso, ciertos comportamientos ajenos nos afectan más de lo razonable. La práctica budista permite que estas memorias reprimidas se liberen lentamente a través de la observación. Cuando una emoción fuerte surge, en lugar de evitarla, la observación consciente permite que esa emoción revele su historia. A veces, detrás de la ira hay miedo, detrás del miedo, vulnerabilidad, detrás de la vulnerabilidad, una herida infantil. Ver esto con claridad no significa revivir el pasado, sino iluminándolo con la conciencia presente. Y la conciencia tiene un poder profundamente sanador. Aquello que se ilumina deja de controlar. Otro aspecto crucial para desarrollar la calma interior es aprender a diferenciar entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable en la existencia humana, ya sea físico, emocional o mental. Perdemos seres que amamos, enfrentamos enfermedades, decepciones, cambios inesperados, rupturas, fracasos y momentos de incertidumbre. El dolor forma parte de la vida. Sin embargo, el sufrimiento es lo que añadimos al dolor. Es la historia mental que construimos sobre el dolor lo que multiplica su intensidad. El dolor dice, esto duele. El sufrimiento dice, esto no debería estar ocurriendo, esto es injusto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué pasará después? El sufrimiento es la resistencia interna al dolor inevitable, y esa resistencia es opcional.
El Buda enseñó que la sabiduría consiste en aceptar el dolor sin convertirlo en sufrimiento. Esto no significa resignarse ni volverse pasivo. Significa ver con claridad aquello que no podemos cambiar y dejar de luchar contra ello, mientras actuamos con lucidez para transformar aquello que sí está en nuestro poder. La calma interior nace cuando dejamos de añadir capas de pensamiento innecesario sobre las circunstancias. Cuando dejamos de pensar compulsivamente en lo que ya ocurrió o en lo que podría ocurrir. Cuando dejamos que el momento presente sea suficiente, incluso si es difícil. Una herramienta indispensable para avanzar en este proceso es la respiración consciente. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. Cuando una mente está agitada, la respiración se vuelve superficial. Cuando una mente se calma, la respiración se vuelve profunda. Observar la respiración no es un gesto trivial, es una forma de anclar la atención en el presente. Cuando respiras conscientemente, tu mente comienza a desacelerarse. El ruido mental disminuye. La tensión corporal se relaja. La energía emocional encuentra un punto de equilibrio. La respiración consciente permite que la calma no sea un concepto intelectual, sino una experiencia palpable en el cuerpo. Sin embargo, el cultivo de la calma interior exige constancia. Muchas personas se acercan a las prácticas espirituales buscando resultados rápidos, queriendo eliminar el sufrimiento de manera inmediata. Pero la calma no surge como un efecto instantáneo, surge como un fruto maduro de una práctica cotidiana. Así como un músico no se convierte en un maestro después de unos pocos días de práctica, la mente no se transforma después de unos pocos momentos de meditación. El camino budista requiere continuidad. Cada día es una oportunidad para observar la mente, para elegir la presencia en lugar de la reacción, para cultivar la paciencia en lugar de la impulsividad. Durante este proceso, también es esencial desarrollar compasión hacia uno mismo. Muchas personas creen que deben ser fuertes todo el tiempo, que no deben sentir miedo, que no deben mostrar vulnerabilidad, que siempre deben tener la mente clara. Esta exigencia interna crea más tensión. El budismo enseña que la compasión comienza por casa. Tratarse con gentileza no es debilidad, es sabiduría. La calma interior no florece en un terreno de autocrítica constante, sino en un terreno de aceptación consciente. La compasión hacia uno mismo abre espacio para la transformación verdadera. No podemos forzar la mente a ser calmada. Podemos acompañarla mientras aprende a hacerlo. Cuando practicamos la compasión hacia nosotros mismos, también aprendemos a relacionarnos con los demás desde un lugar más equilibrado. Las emociones ajenas dejan de convertirse en amenazas. Las palabras de los otros ya no tienen el poder de destruirnos. Sus opiniones no definen nuestra identidad. Y esto no porque nos volvamos indiferentes, sino porque desarrollamos un centro interior estable que no depende de la aprobación externa. La calma interior atrae relaciones más sanas porque dejamos de reaccionar desde el ego herido y comenzamos a responder desde la sabiduría interna. Otra dimensión importante en este camino es la renuncia consciente al control. Una de las fuentes más profundas de estrés es la necesidad de controlar todo. Las personas, los resultados, las circunstancias, los ritmos de la vida, las emociones ajenas, las expectativas propias. Esta necesidad constante de control es una forma de miedo, un intento de protegernos del caos. Pero la vida es movimiento, cambio, imprevisibilidad. A medida que avanzas en la práctica espiritual, comprendes que el control rígido es incompatible con la calma interior. Lo contrario del control no es el caos, es la confianza. Confiar en la vida no significa irresponsabilidad,
Significa actuar con claridad sin exigir que todo salga exactamente según nuestros deseos. Cuando renunciamos a la necesidad compulsiva de controlar, algo extraordinario ocurre. La vida comienza a fluir de un modo más armonioso. Dejamos espacio para que las oportunidades se revelen. Dejamos espacio para que lo inesperado también sea bienvenido. Dejamos espacio para que la sabiduría intuitiva pueda guiar nuestras decisiones. La mente controladora vive en tensión. La mente confiada vive en paz. Finalmente, comprender la naturaleza interdependiente de la vida también alimenta la calma interior. Nada existe aislado, todo está conectado. Cada pensamiento, cada acción, cada emoción tiene un impacto. Cuando entendemos esta interconexión, dejamos de sentirnos solos dentro de nuestra experiencia. La calma no es solo personal, es parte de una red más amplia. La serenidad interior contribuye a un entorno más armónico, y ese entorno, por su parte, refuerza nuestra serenidad. Somos parte de un flujo que se sostiene mutuamente. Este segundo tópico nos invita a mirar dentro de nosotros con honestidad, paciencia y profundidad. A comprender que la calma no es un estado instantáneo, sino un camino continuo de observación, aceptación, transformación y sabiduría. Que cada emoción observada sin juicio es un paso hacia la libertad. Que cada respiración consciente es un acto de liberación, que cada momento vivido con presencia es un ladrillo más en la construcción de una mente serena. Si estas enseñanzas están aportando valor a tu vida y deseas continuar este viaje hacia la calma interior, te invito a suscribirte al canal para recibir los siguientes contenidos que profundizarán aún más en este camino de transformación. La calma interior es el fruto visible de un viaje que se desenvuelve en silencio dentro de cada ser humano. No aparece como un acto repentino, ni como un regalo inesperado, ni como un privilegio reservado a unos pocos. Surge de la práctica consciente de mirar hacia adentro, de cuestionar nuestras estructuras internas, de observar patrones que llevamos años repitiendo sin darnos cuenta y de transformar lentamente nuestra relación con la vida. En esta tercera etapa del camino, según las enseñanzas budistas, la clave es comprender cómo el apego y la resistencia moldean nuestra experiencia del mundo y cómo liberarnos de esos dos polos abre las puertas a un estado de serenidad profunda, estable y duradera. El budismo enseña que el origen del sufrimiento se encuentra en nuestros apegos. No se trata únicamente de apegos materiales, sino también emocionales, mentales, espirituales, identitarios e incluso morales. Apegarnos significa depender de algo externo o interno para sentirnos completos. El apego funciona como una cuerda mental que nos ata, y cuanto más apretada está la cuerda, más nos limitamos. La mayoría de las personas cree que se apega porque ama, porque valora, porque necesita estabilidad o porque teme perder algo importante. Sin embargo, el apego no es amor. Es miedo disfrazado. Es una forma de intentar inmovilizar la vida para que nunca cambie. Y como la vida está en constante movimiento, el apego inevitablemente genera sufrimiento. Cuando nos apegamos a una persona, desarrollamos expectativas rígidas sobre cómo debería actuar, cómo debería comportarse, qué debería decir, cómo debería sentirse. Y cuando esa persona no se ajusta a nuestro guión interno, sentimos dolor. No porque la persona haya hecho algo objetivamente malo, sino porque violó nuestra expectativa. Así, el apego moldea la realidad de acuerdo con nuestras preferencias, y la vida se ve obligada a romper ese molde una y otra vez. Esta fricción entre deseo y realidad crea tensión interna. Cuanto más rígido es el apego, más intensa es la tensión. El apego también se manifiesta en forma de identificación. Nos identificamos con roles, ideas, creencias, opiniones,
Éxitos, fracasos, heridas, narrativas personales. Estas identificaciones se convierten en muros internos. Nos sentimos seguros dentro de ellos, pero al mismo tiempo nos limitan. La mente cree que necesita proteger esas estructuras para preservar su identidad. Si alguien cuestiona una creencia que valoramos, sentimos una amenaza interna, como si estuvieran atacando algo esencial en nosotros. El budismo revela que ninguna creencia, opinión, recuerdo o narrativa personal es nuestra verdadera esencia. Son simplemente contenidos mentales en movimiento. Apegarnos a ellos es como intentar atrapar el viento con las manos. Liberarse del apego no significa renunciar a lo que amamos o dejar de valorar nuestras experiencias. Significa aprender a relacionarnos con todo desde un lugar de libertad. Amar sin apego es amar sin exigir. Valorar sin apego es valorar sin miedo a perder. Disfrutar sin apego es disfrutar sin depender. Esta libertad interior crea un tipo de serenidad que no depende de las circunstancias. La calma interior surge cuando dejamos de intentar poseer aquello que por su naturaleza nunca fue poseíble. Por otro lado, la resistencia es el lado opuesto del apego, pero igualmente destructiva. Si el apego quiere mantener lo agradable, la resistencia quiere evitar lo desagradable. Resistirse significa luchar contra aquello que ya está ocurriendo. Es rechazar el dolor inevitable, negar los cambios que no podemos controlar, evitar emociones incómodas o intentar empujar lejos cualquier experiencia que no se ajuste a nuestros deseos. La resistencia crea un bloqueo interno. Todo lo que rechazamos se intensifica. La emoción que negamos crece. La situación que rechazamos pesa más. El recuerdo que intentamos suprimir vuelve con más fuerza. Lo que evitamos se transforma en sombra. El budismo enseña que resistirse a la realidad es como intentar detener una ola con las manos. No importa cuánta fuerza pongas, la ola seguirá avanzando. Y en el proceso terminas agotado, frustrado y sintiéndote derrotado. Aceptar la realidad no significa gustar de ella. Significa reconocerla como es. La calma interior requiere la capacidad de observar lo desagradable sin convertirse en enemigo de ello. El dolor físico, la decepción emocional, la pérdida, la incertidumbre, la soledad, el rechazo, los cambios repentinos, todo esto forma parte de la existencia humana. Resistirse no elimina el dolor, solo añade sufrimiento. Superar el apego y la resistencia no ocurre únicamente con comprensión intelectual. Requiere práctica continua, observación profunda y una transformación gradual del modo en que percibimos el mundo. Para ello, es necesario aprender a ver cada experiencia como fenómenos que surgen y cesan. Nada es permanente. Ninguna emoción, ninguna idea, ningún deseo, ninguna situación permanece igual para siempre. La impermanencia no es una teoría, sino una verdad evidente en todo lo que existe. Cuando observamos la impermanencia directamente, el apego pierde fuerza. Cuando aceptamos la impermanencia, la resistencia se disuelve. Uno de los mayores obstáculos para esta comprensión es la ilusión de control. El ser humano tiende a creer que puede controlar la vida, las personas, sus emociones, los resultados, el futuro. Pero el control absoluto es imposible. Podemos influir, actuar con sabiduría, tomar decisiones conscientes, pero no podemos controlar los elementos fundamentales de la existencia. Cuando comprendemos esto, dejamos de luchar contra lo incontrolable. Y esa rendición consciente abre espacio para una serenidad profunda. La calma interior no surge de controlar la vida, sino de fluir con ella. El budismo también nos lleva a examinar un aspecto más sutil del apego, el apego al yo. La mente crea una identidad rígida y cree que esta identidad es algo sólido, fijo y permanente. Pero en realidad,
El yo es un proceso en constante cambio. No eres la misma persona que hace 10 años, ni serás la misma dentro de 10 años. Y sin embargo, crees que existe un yo único que debe ser defendido. Esta ilusión es la raíz de innumerables conflictos internos. El yo se siente ofendido, atacado, incomprendido, validado, aplaudido, rechazado. El yo está en guerra constante y esa guerra agita la mente. Cuanto más nos identificamos con el yo, más sufrimos. Cuanto más comprendemos que el yo es solo una construcción mental, más libres nos volvemos. Aceptar esta verdad puede ser desconcertante al principio, porque el yo parece tan real. Pero cuando observamos la mente con atención, descubrimos que el yo cambia según el estado emocional, las circunstancias, el entorno, las personas con las que interactuamos, los recuerdos que surgen en la mente y las expectativas que cargamos. El yo no es una entidad fija, sino un conjunto de procesos mentales interconectados. Cuando comprendemos esto, dejamos de defender obsesivamente la identidad, y cuando dejamos de defenderla, surge un tipo de calma que antes parecía inalcanzable. El budismo también enseña que el apego surge de un profundo malentendido sobre la naturaleza de la felicidad. La mayoría de las personas cree que la felicidad depende de obtener aquello que desean, pero esta dependencia crea un ciclo interminable de búsqueda y frustración. Incluso cuando obtenemos lo que queremos, la satisfacción es temporal. Pronto surge un nuevo deseo, una nueva necesidad, una nueva meta. Así, la mente permanece siempre inquieta, siempre incompleta, siempre esperando el próximo logro para sentirse bien. La calma interior se vuelve imposible en un estado en el que la mente está siempre proyectándose hacia el futuro. La verdadera felicidad, según las enseñanzas budistas, no surge del cumplimiento de deseos, sino de la libertad interior. Surge de estar presentes, de aceptar la vida tal como es, de cultivar sabiduría, compasión y serenidad. Esta felicidad no depende de circunstancias externas y por eso es duradera. La calma interior es una expresión de esta felicidad profunda, una felicidad que no se tambalea cuando las circunstancias cambian. Superar el apego también implica aprender el arte de dejar ir. Dejar ir no significa perder, no significa abandonar lo que amamos, no significa descuidar nuestras responsabilidades. Dejar ir significa no aferrarse mentalmente. Significa permitir que la vida fluya, que las personas sigan su camino, que las situaciones evolucionen. Significa aceptar la real naturaleza de la existencia. Dejar ir es un acto de amor hacia la vida misma. Es un reconocimiento humilde de que no tenemos control sobre el movimiento natural del universo. El proceso de dejar ir puede generar dolor al principio, porque estamos habituados a controlar, a poseer, a sostener. Pero cuanto más cultivamos este hábito interno, más ligera se vuelve la vida. El corazón se vuelve amplio, la mente se vuelve flexible, las emociones fluyen sin estancarse. Y en este espacio interior, la calma se instala como una presencia viva. La práctica de dejar ir también revela una verdad profunda. Nada que sea verdaderamente tuyo puede ser perdido. Aquello que se va no era tuyo en esencia, era una experiencia temporal. Aquello que te pertenece verdaderamente es tu capacidad de amar, de comprender, de estar presente, de ser consciente. La calma interior no proviene de acumular, sino de liberar. Otro aspecto fundamental en esta etapa es aprender a habitar plenamente el momento presente. El apego vive en el futuro, la resistencia vive en el pasado. El único espacio donde la calma puede existir es el presente. Cuando estamos realmente presentes, no hay espacio para preocupaciones, narrativas internas, comparaciones, juicios o miedo.
El presente es completo en sí mismo, es suficiente, pero la mente condicionada tiene dificultad para permanecer aquí. Se escapa constantemente al pasado o al futuro. La meditación, la respiración consciente, la observación de sensaciones corporales y la contemplación permiten anclar la mente en el ahora. Cuando la mente se encuentra en el presente, percibe la vida con claridad. Los colores parecen más vivos, los sonidos más nítidos, la respiración más profunda. No porque el mundo haya cambiado, sino porque la atención ha regresado a su hogar. Estar presente es un acto espiritual profundo. La calma interior es el resultado natural de este regreso. El apego y la resistencia también se fortalecen cuando vivimos desconectados de la conciencia corporal. La cultura moderna privilegia la mente, el pensamiento, la productividad, la lógica, pero el cuerpo guarda memorias, tensiones, emociones no procesadas. Cuando no escuchamos el cuerpo, las emociones se estancan. Cuando no respiramos profundamente, la mente se agita. El budismo enseña que el cuerpo y la mente no están separados, son una misma unidad. Habitar el cuerpo con conciencia es esencial para cultivar calma. La tensión corporal es señal de tensión mental. La relajación corporal facilita la serenidad emocional. Finalmente, para que la calma interior florezca, es necesario cultivar la aceptación radical de la vida. Esta aceptación no es pasividad, es lucidez. No significa renunciar a mejorar, ni dejar de tomar decisiones, ni abandonar la responsabilidad personal. Significa dejar de luchar contra lo inevitable. Significa ver la realidad tal como es, sin filtros mentales. Significa entender que el sufrimiento surge cuando la realidad no coincide con nuestros deseos y que la serenidad surge cuando aceptamos lo que está presente, incluso cuando es difícil. Aceptar no es conformarse. Aceptar es el primer paso hacia cualquier transformación real. Solo podemos cambiar aquello que primero aceptamos. La calma interior surge cuando dejamos de resistirnos a la vida tal como se presenta en este instante. Este tercer tópico te invita a observar con profundidad tus apegos, tus resistencias, tus miedos, tus expectativas, tus deseos y tus narrativas internas. Te invita a dejar ir lo que ya no te sirve, a soltar lo que pesa demasiado, a permitir que la vida fluya sin intentar detenerla. Te invita a situarte en el presente, donde la calma es posible. Si estas enseñanzas están resonando con tu camino interior y deseas continuar profundizando en este proceso de liberación, te invito sinceramente a suscribirte al canal para recibir los próximos contenidos que expandirán aún más tu transformación. La calma interior es, en esencia, un estado natural, pero profundamente olvidado por la mayoría de las personas. No porque sea difícil alcanzarla, sino porque la mente moderna se ha habituado tanto al ruido, a la prisa, a la preocupación constante y a la búsqueda incesante de resultados que la idea de detenerse, respirar y simplemente ser parece extraña, incómoda o incluso improductiva. Sin embargo, en las enseñanzas budistas, la calma no es una recompensa secundaria ni una consecuencia accidental. Es el núcleo del camino espiritual. En esta cuarta etapa del proceso, el enfoque se desplaza hacia la sabiduría, la comprensión profunda y la visión clara de la realidad. La calma interior no surge únicamente de observar la mente, dejar ir los apegos o aceptar la impermanencia. Surge también de desarrollar una visión correcta, una percepción lúcida que atraviese las apariencias superficiales de la vida y nos permita actuar con claridad, compasión y firmeza. La sabiduría budista no es intelectual. No se trata de acumular conceptos, memorizar enseñanzas o repetir ideas filosóficas. La sabiduría auténtica es experiencial, práctica
íntima y profundamente transformadora. Es la capacidad de ver la realidad tal como es, sin los filtros condicionados de la mente, sin las distorsiones del ego, sin los juicios automáticos y sin la interferencia del deseo o el miedo. Cuando la mente ve claramente, la calma surge de manera natural, y cuando la calma se instala, la visión se vuelve aún más clara. Esto crea un círculo virtuoso. La sabiduría alimenta la calma, y la calma alimenta la sabiduría. Para comprender este proceso, es necesario explorar cómo la mente distorsiona la realidad. En el día a día, interpretamos el mundo a través de nuestros condicionamientos internos. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Esto significa que nuestras experiencias pasadas, heridas no resueltas, creencias arraigadas, expectativas y deseos moldean la percepción. Si llevamos dentro miedo, veremos amenazas. Si llevamos dentro inseguridad, veremos rechazo. Si llevamos dentro ira, veremos injusticia en cada esquina. Si llevamos dentro carencia, veremos pérdidas y abandonos, incluso where no existen. La visión clara es imposible mientras la mente esté saturada por ese ruido interno. Así como un cristal sucio distorsiona la luz que pasa a través de él, una mente confundida distorsiona la realidad. El budismo enseña que la fuente de esta confusión es la ignorancia, entendida no como falta de información, sino como una falta de comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. Esta ignorancia es la raíz de los apegos, las resistencias, los miedos, las ilusiones y las decisiones que nos alejan de la calma interior. Para disipar la ignorancia, es necesario iluminar la mente desde dentro, a través de la práctica consciente, la meditación y la observación directa de los fenómenos tal como surgen. La sabiduría no se adquiere desde fuera, surge cuando la mente deja de luchar contra el presente y comienza a ver con sinceridad. Uno de los pilares fundamentales de esta sabiduría es la comprensión de la impermanencia, no solo como un concepto, sino como una experiencia viva. Todo cambia, todo se transforma, nada permanece. No podemos encontrar calma aferrándonos a lo que está destinado a cambiar. La impermanencia, que en el plano superficial puede parecer una amenaza, es en realidad la puerta hacia la libertad. Si algo es impermanente, significa que no nos pertenece. Si no nos pertenece, significa que no tenemos que defenderlo ni temer perderlo. Esto incluye emociones, relaciones, circunstancias, estados mentales, éxitos, fracasos, identidades e incluso el cuerpo físico. Comprender la impermanencia con profundidad disuelve el apego y con él una enorme cuota de sufrimiento. Otro aspecto crucial de la sabiduría budista es la comprensión del sufrimiento. La vida incluye momentos difíciles, inevitables, dolorosos. El budismo no niega esto, pero enseña que el sufrimiento surge no por el dolor en sí, sino por la forma en que nos relacionamos con él. Cuando creemos que el dolor no debería existir, sufrimos. Cuando nos resistimos a una situación inevitable, sufrimos. Cuando deseamos que el presente sea diferente de lo que es, sufrimos. Cuando vivimos en lucha constante contra la realidad, la tensión se vuelve permanente. La sabiduría consiste en dejar de añadir sufrimiento a las circunstancias, permitiendo que la vida sea como es, sin crear un conflicto interno innecesario. El tercer pilar de la visión correcta es la comprensión del no yo, una de las enseñanzas más profundas y transformadoras del budismo. La mente crea la ilusión de un yo fijo, sólido y permanente, pero cuando observamos la experiencia directa, vemos que todo lo que creemos ser está en constante cambio. Pensamientos surgen y desaparecen, emociones vienen y van, sensaciones corporales se mueven, fluctúan y se transforman. La personalidad evoluciona.
Las preferencias cambian. La identidad es un proceso, no una entidad. Esta comprensión no busca destruir la individualidad, sino liberarnos del sufrimiento que proviene de defenderla obsesivamente. Cuando dejamos de identificarnos rígidamente con una idea de quién soy, el ego pierde su fuerza. Y cuando el ego se suaviza, la calma interior surge de un modo natural. Otro punto esencial es comprender la naturaleza de los pensamientos. La mayoría de las personas cree que piensa porque quiere, pero en realidad los pensamientos surgen de manera espontánea. Vienen y van como nubes en el cielo. Cuando nos identificamos con ellos, sufrimos. Cuando los observamos desde un lugar de distancia consciente, perdemos su poder. La visión correcta implica entender que los pensamientos no son hechos, no son verdades, no son mandatos, son simplemente eventos mentales. Esta comprensión transforma radicalmente la relación con la mente y disuelve una enorme carga de tensión interna. La calma surge cuando dejamos de tomar los pensamientos tan en serio. La sabiduría también implica entender la ley de causa y efecto, conocida en el budismo como karma. Esto no tiene nada que ver con castigos o recompensas, sino con la simple verdad de que cada acción, palabra y pensamiento tiene consecuencias. La calma interior no surge de la nada, surge de acciones conscientes. Cuando cultivamos compasión, paciencia, claridad y presencia, el resultado natural es un estado interno más equilibrado. Por el contrario, cuando cultivamos impulsividad, crítica, negatividad, apego o violencia interna, inevitablemente cosechamos tensión y sufrimiento. Comprender esto nos permite asumir responsabilidad por nuestro mundo interior, en lugar de culpar constantemente al exterior. Un aspecto igualmente importante de la sabiduría budista es la comprensión de la interdependencia. Nada existe por sí solo. Todo está conectado. Lo que pensamos influye en nuestras emociones influyen en nuestras acciones influyen en nuestras relaciones influyen en nuestro entorno, y nuestro entorno influye de vuelta en nosotros. Comprender esta red de interconexiones nos libera de la ilusión de separación. No estamos aislados. No estamos solos dentro de nuestra experiencia. La calma interior surge cuando comprendemos que somos parte de un flujo mayor y no necesitamos cargar con todo de manera individual. La visión correcta también requiere reconocer las ilusiones que la mente fabrica para protegerse. Muchas veces creemos que sabemos lo que necesitamos, lo que queremos, lo que nos hará felices, pero nuestra visión está contaminada por deseos superficiales, miedos antiguos o expectativas culturales que hemos absorbido sin cuestionarlas. La sabiduría consiste en ver más allá de estas capas, en trascender la idea de que la felicidad depende de circunstancias externas y en descubrir una fuente interna de paz que no se mueve con los vientos del destino. La calma interior surge cuando la mente deja de pelear consigo misma, cuando dejamos de exigir que la vida sea diferente, cuando dejamos de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro, cuando dejamos de correr detrás de ideales inalcanzables, cuando dejamos de resistirnos a lo inevitable, cuando nos sentamos en silencio y observamos la realidad tal como es. Esta observación no es pasiva, sino inmensamente activa. Ver claramente es un acto profundo de coraje. La sabiduría budista nos invita también a cultivar discernimiento. No toda emoción debe ser seguida. No todo pensamiento debe ser creído. No toda oportunidad debe ser aprovechada. No toda persona debe permanecer en nuestra vida. El discernimiento nos permite elegir desde la claridad, no desde el impulso.
La calma interior se fortalece cuando nuestra energía no se desperdicia en luchas innecesarias, en relaciones que agotan, en hábitos que destruyen, en deseos que confunden o en expectativas que nunca se cumplirán. El discernimiento crea simplicidad y la simplicidad alimenta la calma. La visión correcta también implica reconocer el valor del silencio. Vivimos en un mundo lleno de ruido externo, pero aún más de ruido interno. El silencio no es simplemente ausencia de sonido, es un estado de receptividad, de apertura. En el silencio, la mente se revela. En el silencio, la verdad emerge. La calma interior florece en el silencio. Encontrar momentos diarios de quietud, aunque sean breves, nutre la mente de un modo que ninguna distracción puede lograr. Otro aspecto esencial es el desarrollo de la paciencia. La mente moderna es impaciente por naturaleza, quiere resultados inmediatos, quiere respuestas rápidas, quiere alivio instantáneo, pero la transformación interior requiere tiempo, requiere repetición, requiere maduración. Tal como una semilla no puede convertirse en árbol en un solo día, la mente no puede transformarse de la noche a la mañana. La paciencia no es resignación, es confianza en el proceso, es reconocer que cada paso cuenta, incluso los más pequeños. La calma interior surge cuando dejamos de exigir velocidad a lo que necesita profundidad. La sabiduría budista también incluye el cultivo de la compasión, no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Muchas personas tratan a sí mismas con dureza extrema, se critican por todo, se castigan por errores pasados, se exigen más de lo que pueden dar. Esta autoexigencia constante genera tensión continua. La calma interior florece cuando nos damos permiso para ser humanos, para equivocarnos, para sentir, para caer y levantarnos, para reconocer nuestras sombras sin condenarnos por ellas. La compasión suaviza la mente, y una mente suave es un hogar fértil para la calma. La visión correcta también implica actuar con integridad. Cuando nuestras acciones, pensamientos y emociones están alineados, la mente entra en coherencia. La incoherencia interna es una de las mayores fuentes de tensión. Decir una cosa y hacer otra. Pensar una cosa y sentir otra. Querer avanzar, pero vivir atrapado en viejos hábitos. La calma interior surge cuando nuestras partes internas dejan de pelear entre sí, cuando caminamos en una sola dirección, cuando vivimos de acuerdo con nuestra verdad más profunda. Finalmente, la sabiduría también se expresa en la rendición consciente. Rendirse no es rendirse a la derrota, es rendirse a la vida, es dejar de luchar contra lo que ya es abrirse a lo desconocido con aceptación, es confiar en que la vida tiene un movimiento propio y que cuando no interferimos con miedo o avidez, ese movimiento nos lleva exactamente hacia donde necesitamos estar. La calma interior es el fruto natural de esta rendición lúcida. Este cuarto tópico te invita a cultivar la visión correcta, a desarrollar sabiduría, a ver más allá de la ilusión del ego, del apego y del miedo. Te invita a comprender la vida desde un lugar más amplio, más profundo y más verdadero. Porque cuando ves claramente, ya no necesitas luchar. Y cuando ya no luchas, la calma interior surge sin esfuerzo. Si este contenido está iluminando tu camino y deseas continuar avanzando hacia un estado de serenidad auténtica, te invito sinceramente a suscribirte al canal para recibir los próximos capítulos de este viaje interior. La calma interior, como enseñan los antiguos maestros budistas, no es un estado que se alcanza únicamente a través de la práctica meditativa o del entendimiento intelectual. Es una forma de vivir. Es una disposición interna que se expresa en cada pensamiento, palabra y acción. Es un modo de caminar por la vida con ligereza, con apertura, con sinceridad y con una confianza profunda que no depende de las circunstancias externas.
En este quinto tópico, nos adentramos en la enseñanza más profunda de todas, la integración. No basta con comprender la mente, soltar los apegos, aceptar la impermanencia o desarrollar sabiduría. Es necesario integrar todo eso en la vida cotidiana. El verdadero desafío espiritual no se encuentra en los momentos de silencio absoluto, sino en aprender a mantener la claridad en medio del ruido, la estabilidad en medio de la incertidumbre, la compasión en medio del conflicto y la presencia en medio de la distracción. La integración es el puente que conecta la teoría con la acción, la práctica interna con la vida externa. Muchas personas logran momentos profundos de claridad meditativa, experiencias de paz o comprensión espiritual durante la introspección, pero cuando regresan al mundo cotidiano, vuelven a caer en los mismos patrones mentales de siempre. Esto ocurre porque la mente está condicionada por hábitos muy profundos que no se disuelven de inmediato. La integración implica reemplazar esos hábitos antiguos por nuevas formas de ver, sentir y actuar, que estén alineadas con la calma interior que queremos cultivar. Uno de los aspectos más importantes de este proceso es la atención plena aplicada a la vida diaria. Estar atentos no solo cuando meditamos, sino también cuando caminamos, cuando comemos, cuando conversamos, cuando trabajamos, cuando enfrentamos un conflicto o cuando actuamos impulsivamente. La atención plena es la herramienta que nos permite ver el funcionamiento de la mente justo en el momento en que se activa un patrón inconsciente. Por ejemplo, cuando surge irritación, si estamos atentos, podemos notar el impulso antes de reaccionar. Podemos observar cómo la mente quiere defenderse, atacar o justificar algo. Y en ese instante de observación, tenemos la libertad de elegir una respuesta diferente. Ese momento de atención es el punto donde la calma comienza a integrarse en la vida. En lugar de reaccionar desde el hábito, respondemos desde la presencia. En lugar de dejarnos llevar por la emoción, la observamos. En lugar de dejarnos arrastrar por el pensamiento repetitivo, lo reconocemos como pensamiento. En lugar de vivir desde la prisa, respiramos y regresamos al cuerpo. Cada acción consciente es una semilla de calma plantada en la mente. Con el tiempo, estas semillas crecen y reemplazan los patrones que anteriormente generaban sufrimiento. Otro aspecto fundamental de la integración es la forma en que nos relacionamos con las otras personas. La calma interior no puede sostenerse si nuestras relaciones están llenas de conflicto, resentimiento, expectativas rígidas o falta de sinceridad. El budismo no se limita a la práctica individual. También enseña que la forma en que tratamos a los demás es un reflejo directo del estado de nuestra mente. Cuando la mente está agitada, las relaciones se vuelven tensas. Cuando la mente está calmada, es más fácil escuchar, comprender, respetar y actuar con compasión. La integración implica transformar nuestras relaciones desde dentro. En cada interacción humana existe un espacio invisible entre el estímulo y la respuesta. Es un espacio diminuto, pero dentro de él reside nuestra libertad. Cuando alguien nos critica, por ejemplo, nuestra tendencia automática puede ser defendernos o contraatacar. Pero si hemos cultivado atención plena, podemos notar la crítica como un fenómeno que aparece en la conciencia, una vibración de sonido que llega a los oídos, seguida de pensamientos que surgen espontáneamente. En ese momento, si permanecemos presentes, podemos elegir no reaccionar desde la herida, sino desde la claridad. Podemos escuchar sin tomarlo como un ataque personal. Podemos comprender sin perder la calma. Este acto de presencia transforma radicalmente la calidad de nuestras relaciones y, en consecuencia, nuestra vida emocional.
La integración también implica aprender a dejar espacio para nuestras propias emociones, sin permitir que dominen nuestra conducta. Muchas personas reprimen sus emociones, creyendo que hacerlo las vuelve más fuertes o más equilibradas. Pero la represión es una forma de tensión. Cuando reprimimos algo, lo empujamos hacia las profundidades de la mente, y desde allí continúa afectándonos de forma inconsciente. La calma interior no surge de controlar o reprimir, surge de observar con apertura. La integración consiste en permitir que las emociones fluyan sin identificarnos con ellas, sin resistirlas, sin aferrarnos. Sentir plenamente y dejar ir. El proceso es simple, pero requiere valentía. Integrar la calma implica aceptar incluso las emociones que preferiríamos evitar. Otro punto esencial es la forma en que manejamos nuestras expectativas. La mayoría de las frustraciones humanas nacen de expectativas rígidas sobre cómo debería actuar el mundo, cómo deberían actuar los demás, cómo debería funcionar la vida, cómo deberíamos ser nosotros mismos. Cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, surge el conflicto interno. La integración consiste en suavizar esas expectativas, en permitir que la vida se desarrolle como debe. Esto no significa pasar a una actitud pasiva o indiferente, significa actuar desde la sabiduría y no desde la exigencia. La calma interior se destruye cuando exigimos que las cosas sean diferentes. Se fortalece cuando permitimos que las cosas sean como son mientras hacemos lo mejor desde nuestro lugar. La integración también demanda que transformemos la manera en que nos relacionamos con el tiempo. El tiempo psicológico, es decir, nuestra preocupación por el futuro y nuestra insistencia en revivir el pasado, es una de las fuentes más grandes de inquietud. La mente constantemente se proyecta hacia adelante o hacia atrás, y rara vez descansa en el ahora. La calma interior solo puede existir en el presente. Por eso, integrar la calma implica regresar una y otra vez al momento actual. No importa dónde estemos, ni qué estemos haciendo, podemos practicar este retorno. Cada vez que notamos que la mente está corriendo detrás de una preocupación futura, podemos traerla de vuelta al cuerpo, al aliento, a la experiencia inmediata. Este acto simple rompe el ciclo de ansiedad y nos reancla en la realidad viva. La integración también requiere una reconfiguración profunda de nuestros hábitos mentales. La mente humana está habituada a ciertos ciclos repetitivos: preocupación, comparación, crítica, juicio, fantasías, distracción, proyección. Estos hábitos no desaparecen simplemente porque los comprendemos, necesitan ser reemplazados por prácticas más conscientes. Por ejemplo, en lugar de la crítica automática, cultivamos la empatía. En lugar de la comparación constante, cultivamos la gratitud. En lugar de la preocupación compulsiva, cultivamos la confianza. En lugar de la prisa, cultivamos la presencia. Con el tiempo, estos nuevos hábitos se vuelven más naturales que los antiguos. La integración es el proceso mediante el cual la sabiduría deja de ser una idea y se convierte en una forma de ser. Otro elemento fundamental de la integración es la disciplina espiritual. La calma interior requiere constancia. No basta con practicar esporádicamente. La mente necesita un entrenamiento continuo para desaprender los patrones antiguos y aprender patrones nuevos. La disciplina espiritual no es rígida, es gentil pero firme, es un compromiso diario con uno mismo. Incluye momentos de silencio, prácticas de respiración, meditación, reflexión, lectura consciente, atención plena en actividades cotidianas y, sobre todo, una vigilancia amable sobre el funcionamiento interno de la mente. La disciplina espiritual no surge de la obligación, sino del propósito.
Es un acto de cuidado hacia uno mismo. La integración también implica aprender a descansar. En una sociedad que glorifica la productividad constante, descansar parece un acto de debilidad. Pero la calma interior necesita espacio, necesita pausas, necesita quietud. El descanso no es un lujo, es una necesidad para la mente y el espíritu. Descansar conscientemente significa detener el impulso de hacer y permitir que el cuerpo y la mente se relajen sin culpa. La calma interior es incompatible con el agotamiento. Integrar la calma implica darte permiso para recuperarte, para desconectarte, para soltar el peso de las exigencias externas. Otro aspecto crucial es la aceptación profunda de la naturaleza humana. Integrar la calma implica abandonar la idea de perfección. Muchas personas sufren porque creen que deberían ser más fuertes, más disciplinadas, más iluminadas, más equilibradas, más eficientes. Esta autoexigencia constante es una fuente enorme de ansiedad. El budismo enseña que todos somos seres en proceso, que todos experimentamos emociones, que todos cometemos errores, que todos nos equivocamos, que todos sentimos miedo, tristeza, ira e incertidumbre. La calma interior no surge de convertirnos en seres perfectos, surge de permitirnos ser humanos. Integrar la calma implica abrazar nuestra vulnerabilidad en lugar de huir de ella. La integración también incluye transformar nuestra relación con el fracaso. La mayoría de las personas teme el fracaso porque lo interpretan como una prueba de incapacidad o de valor personal. Pero desde la perspectiva budista, el fracaso es simplemente una experiencia. No significa nada sobre nuestra esencia. No es una sentencia, ni un final, ni una marca imborrable. Es un fenómeno que surge y pasa. Integrar la calma significa ver el fracaso sin dramatizarlo, sin convertirlo en un enemigo. Es aprender de él sin cargar culpa, sin cargar vergüenza, sin cargar miedo. La libertad surge cuando dejamos de temer equivocarnos. Y donde hay libertad, la calma florece. Otro elemento fundamental es el cultivo del desapego emocional en las situaciones difíciles. La calma interior no significa que nunca experimentaremos dolor o tristeza. Significa que, incluso cuando atravesamos momentos difíciles, podemos mantener una parte de nuestra conciencia libre del caos. Este desapego no es frío ni indiferente. Es una forma de sabiduría que nos permite sentir sin desbordarnos. Integrar la calma implica permitir que las experiencias difíciles atraviesen la mente sin destruirla. Es como observar una tormenta desde un refugio seguro. Podemos escuchar los truenos, ver la lluvia caer, sentir el viento, pero sabemos que estamos protegidos. La mente sabia es ese refugio. La integración también nos invita a cultivar una vida alineada con valores profundos. Muchas personas viven desconectadas de lo que realmente importa para ellas. Se pierden en obligaciones, expectativas ajenas, metas superficiales y rutinas que no alimentan el alma. La calma interior surge cuando nuestras acciones están alineadas con nuestros valores. Esto requiere introspección, sinceridad y valentía. Integrar la calma implica preguntarnos regularmente: ¿estoy viviendo lo que es verdadero para mí? ¿Mis decisiones reflejan mis valores más profundos? ¿Estoy actuando desde el miedo o desde la autenticidad? La vida se vuelve más ligera cuando tiene coherencia. Finalmente, la integración requiere un acto profundo de entrega. Rendirse a la vida, rendir la lucha interna, rendir la necesidad constante de controlar, rendir el ego que quiere imponer su voluntad sobre todo. La entrega no es debilidad, es confianza, es reconocer que la vida tiene un ritmo, una sabiduría y un movimiento propios. Es permitir que la existencia nos guíe,
en lugar de intentar forzar nuestro camino. La entrega libera la mente, la entrega disuelve la tensión, la entrega abre el corazón, y en esa apertura, la calma interior se manifiesta de manera plena. Este quinto tópico te invita a llevar la calma más allá de la teoría, más allá de la práctica formal, más allá del silencio. Te invita a vivir desde la calma, a respirar desde ella, a hablar desde ella, a actuar desde ella. La integración es el punto donde el camino espiritual se convierte en vida real. Si estas enseñanzas están iluminando tu proceso interior y deseas continuar caminando hacia una transformación profunda, te invito sinceramente a suscribirte al canal para recibir el cierre final y más contenidos que enriquecerán tu camino espiritual.